Después de un tiempo inactivo, por varios factores, pues aprovechamos este derbi canario para volver a las andadas, ¿no? A subir vídeos, directos también, sobre todo, que es lo que nos está divirtiendo más. Y bueno, este tiempo nos ha servido para reflexionar, descansar, mirar desde otra perspectiva el canal y para venir con más fuerza, evidentemente. Aprovechando que ya pues mañana es el derbi, estoy grabando esto a sábado, 3 de la tarde. Vamos a subir este vídeo que teníamos pendiente desde hace ya tiempo con Moisés Álvarez, un jugador que tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo, de los pocos canteranos de la época de Javier Pérez que lograron ese hito y que además coincidió en liga con el filial blanquiazul con la Unión Deportiva Las Palmas. Además, fue capaz de lograr un gol en el Insular, en un estadio mítico del fútbol canario y que evidentemente, y bajo mi punto de vista, es muchísimo mejor que el actual Gran Canaria. Les dejo con este vídeo. Son preguntas más personales que preguntas sobre el derbi en sí, pero sí hacemos menciones sobre aquel derbi y sobre el actual Tenerife que todavía tiene mucha liga por delante. Mi club de la infancia fue el Real Madrid, pero yo creo que fue más porque en mi casa todos eran del Real Madrid, a excepción de mi madre, que yo creo que por llevar la contraria de mi padre decía que era del Barça, ¿no? Entonces, como siempre en mi casa era el Madrid y siempre se veía el Madrid, digamos, el club que más me tiraba así era el Madrid, pero nunca he sido fanático realmente de ningún club. Siempre me ha gustado el equipo que jugara bien al fútbol y era al que seguía. En cuanto a mi ídolo, siempre me gustó Maradona. En, de que tenía 12, 13 años, Maradona era el número uno. Me encantaba, era mi ídolo. Hasta ya cuando se hizo mayor y afectaron otras cosas en su vida que dejó de serlo. Pero sí recuerdo que de niño mi ídolo era Maradona, ¿no? Si miraba para la posición que yo jugaba, me gustaba mucho Manolo Sánchez o Baresi, que eran la posición en la que yo jugaba. Yo me inicié jugando al fútbol con 6 años en el Ofra. Vivía en Santa Clara y era un club en el que jugaba ya mi hermano, que está por encima de mí. Y me quedaba muy cerca de casa. Tenía que subir la montaña de Ofra para ir a entrenar. Y bueno, empecé a jugar con 6 años allí hasta que a los 9 años me fichó el Tenerife. Me acuerdo que fue siempre a través de Cristóbal Amador, que era el delegado del Tenerife. Eh, Él me fue a ver jugar, me fichó para el Alevín y empecé a jugar en el Alevín del Tenerife pues a los 9 años, siendo Benjamín. Y ahí continué pues hasta el primer equipo. Tuve la suerte de poder pasar por todos los equipos de la categoría del club, jugar en todas las categorías que tenía el club en ese momento. Y, y el crecimiento pues fue muy rápido y pude mejorar bastante, ¿no? Ya con 15 años empecé a jugar con la selección española. Era una situación que no se daba. En Las Palmas sí, en Las Palmas Tony Robaina era uno de los mejores jugadores de España en el momento, tanto en Europa como en el mundo, pero era de Las Palmas. Aquí en Tenerife no recordaba yo anteriormente jugadores que fueron internacionales en fútbol en categorías inferiores. Eh, y empecé a los 15 años a ir a la selección española y hasta la sub-21. Estuve jugando todos los años, no dejé de ir nunca a la selección española, que era algo muy, muy difícil. Y yo creo que todo eso también me ayudó mucho, pues que el crecimiento que tenía en el club, ¿no? Se desarrolló bastante bien para mí. Yo creo que para el club poder tener un jugador en las categorías bases de la selección española. Mi experiencia en el Tenerife fue buena, hubo de todo. Yo creo que, como en todos los trabajos, se puede decir, hay momentos buenos, momentos menos buenos. Eh, yo estoy agradecido al club porque fue el club en el que pude tener la oportunidad de ser profesional, que era lo que yo quería, por lo que yo peleaba, entrenaba y luchaba por poder ser profesional. Y estoy muy, muy agradecido al club. Momentos malos, pues también tuve, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que es algo normal, como se tiene en cualquier otro trabajo, que puedes tener momentos buenos y momentos malos. Recuerdo
que en esa etapa en la que, digamos, ya empecé a, digamos, como a madurar como jugador, entre comillas, madurar entre comillas, porque era que tenía 15 años, empecé a ir selección española y iba cogiendo experiencia, sí es verdad que para mí, eh, la época nueva del Tenerife, porque el Tenerife es un club histórico, todos sabemos, con muchos años, que al principio había muchos jugadores canarios, muchos jugadores tinerfeños en sus filas. Después hubo muchos años que no había ninguno. Y yo recuerdo que en esa edad de los 15 años, el cadete del Tenerife tenía un equipo espectacular. Yo creo que tenía una cantera espectacular. De ese cadete, 8 llegamos a ser profesionales en el mundo del fútbol, ¿no? Quiere decir que cantera había, ¿no? Si es verdad que antes de que yo empezara a jugar en el primer equipo habían pasado como 10 años o más de que no había ningún tinerfeño y siempre se ha hablado, yo creo que siempre hay jugadores aquí, hay cantera aquí, hay que ayudar, hay que trabajar con ellos, con los jugadores de aquí y dar oportunidades. Está demostrado que cuando se le da oportunidad a un jugador tinerfeño o canario no pasa nada, suelen destacar y despuntar, ¿no? Y en sí ya el jugador canario tiene una consideración en el mundo del fútbol por su calidad técnica y su talento. Lo que pasa es que hoy en día sí es verdad que el talento no es suficiente para triunfar, hace falta más cosas, ¿no? Y eso se le puede aportar a los jugadores, porque aquí la verdad que siempre han habido muy buenos jugadores. Hombre, sobre Javier Pérez yo creo que fue un presidente que marcó una época del club importante. Creo que consiguió grandes hitos. No salió de la mejor manera, creo yo también. Y yo en cuanto a lo personal nunca tuve trato con él. No podría dar una opinión sobre Javier Pérez como presidente ni como persona, puesto que yo nunca tuve relación directa con él. La verdad que no lo pude conocer. Era mi presidente, el presidente del club, al club que le debo tanto, pero nunca no podría opinar sobre él porque nunca tuve trato con él. El Tenerife B de aquella época de segunda vez, creo que era más que un equipo, era una familia. Era un equipo con jugadores de diferentes edades, jugadores con mucha experiencia, jugadores como yo, como Toñito, como David Horta, como Nauset, como creo que Jacob también llegó a jugar. O sea, habíamos jugadores que éramos de 17, 18 años, 4 o 5 jugadores y el resto había como un popurrí de edades, ¿no? Porque era un equipo que venía de ascender de tercera a segunda vez, que se lo había currado, se lo habían ganado con creces, se lo merecían. Y la verdad que como plantilla yo creo que era bastante buena. Quizás a lo mejor no lo suficientemente buena porque el mismo año descendimos, ¿no? Quizás por la inexperiencia de la categoría, se puede decir. Pero que para mí era un muy, muy buen equipo, muy buen equipo. Eh, Creo que a veces nos faltó fortuna, a veces nos faltó experiencia, a veces perdimos injustamente, como pasa en el mundo del fútbol, pero yo creo que en sí el equipo estaba bien. Merecíamos, creo yo, habernos salvado ese año del descenso. Cuando llegamos al derby en el Insular, en la primera vuelta, la verdad que a mí personalmente me impactó mucho, yo tenía 17 años, y llegar a Las Palmas y ver el ambiente que había en ese estadio una hora y media antes del partido era algo asombroso. Eh, o sea, no cabía un alma ya por fuera del estadio. Se respiraba un ambiente como los que vemos en Primera División, como los que se ven en Argentina. O sea, era una cosa que nos impactó a todos, el gran ambiente de fútbol que había. Y era segunda vez. Si es verdad que era un derbi atípico, ¿no? De que el primer equipo de Las Palmas se enfrentara al filial del Tenerife. Era algo como atípico, creo que nunca se había dado anteriormente. Y cuando llegamos al estadio ya o sea, nos sorprendimos todos del ambiente que había. O sea, parecía un partido de primera división. Además, el insular se llenó. No cabía un alma en el insular. eh, y parecíamos enemigos de la Unión Deportiva, porque somos rivales directos, pero yo pienso que en el fútbol la palabra enemigo no debe de valer. Somos rivales, competimos por ganar, todos lo sabemos, pero parecíamos, no sé, era raro, como si fuéramos no de Canarias, ¿no? Era una competición un poco, ese partido fue un poco raro, ¿no? Pero la experiencia muy bonita, la verdad que me impactó mucho, me impactó. Ojalá
siempre el fútbol fuera así, de que se viva con tanta pasión como se vivió ese partido en el Insular. Sí tuve la suerte de marcar el 2-1. Yo creo que la primera parte de ese encuentro, porque hay que recordar que esa Unión Deportiva Las Palmas tenía un equipazo, pero increíble. La plantilla que tenía era una plantilla, yo creo que de la mejor plantilla que había en Segunda B era la de ellos. Además, todos hablamos que era una plantilla que hasta en Segunda División A tenían para estar en la parte alta de la clasificación. Y la verdad que fue una primera parte en la que competimos un poco de tú a tú. Eh, Me acuerdo que íbamos 2-0 y pude marcar el 2-1. Incluso era difícil porque encima el portero era Manolo López, que también el gato, que también ha estado en el Tenerife. Me cansaba de ir a verlo al estadio, porque cuando jugaba siempre iba a verlo, iba a ver igual que a Tony, el central. O sea, habían jugadores ahí que aparte de conocernos y demás, que yo cuando tenía 12 13 años lo iba a ver jugar al estadio, ¿no? Y era un poco chocante. Pero sí es verdad que esa primera parte fue una primera parte muy competida en la que tuve la suerte, yo creo que casi llegando al final de la primera parte, de un rechazo fuera del área, disparar fuerte y se la pude colar a Manolo López y se abrió como un hilito de esperanza de decir, hostia, a lo mejor aquí la vamos a trabar el partido a la Unión Deportiva, ¿no? Ese es mi recuerdo del gol. Me acuerdo jugando yo de medio centro, no de central. Y ya, bueno, la segunda parte fue muy superior a Las Palmas y acabamos perdiendo 5-1. En el partido de la segunda vuelta, eh, nosotros teníamos una posibilidad de no descender a tercera división, pero teníamos que ganar el partido a la Unión Deportiva, que la Unión Deportiva sí estaba ya clasificada para el ascenso a segunda división A, no se jugaban nada, como quien dice, pero nosotros sí teníamos que ganar el partido como fuera y creo que dependíamos de otro club para no descender, ¿no? Pero se podía dar, si nosotros ganábamos, podíamos salvar la categoría, si perdíamos, estamos descendidos. Nos pasaron por encima directamente. Yo recuerdo que desde el minuto uno Las Palmas fue muy superior a nosotros y perdimos 0-4. Fue muy contundente, más allá de que ellos no se jugaran nada, como profesionales, pues eh, no, nos pasaron por encima. Tristemente nos pasaron por encima y perdimos la categoría, ¿no? Teníamos que haber ganado un partido anterior y no jugarnos el descenso contra ellos. Mi experiencia en el primer equipo del Tenerife pues fue un poco... empecé a sentirme como que estaba muy cerca de conseguir lo que yo soñaba, de poder tener la oportunidad, por lo que tanto había luchado. Y fue una experiencia gratificante, mucho. Estaba rodeado de grandes profesionales que me ayudaban en todo, me apoyaban en todo, me enseñaron muchísimo. Y no solo ya los compañeros, sino los entrenadores que pude tener, desde los utilleros, masajistas, fisioterapeutas, o sea, todo lo que engloba el primer equipo era, era una experiencia única, una vivencia única, que me cogió muy joven, con 19 años, y que todavía hay lecciones que aprendí ahí que siempre me acuerdo, ¿no? De lo que me enseñaban. Fue una experiencia digo, muy bonita porque tuve la oportunidad de vivirla. Soñaba con poder algún día ser profesional y poder jugar en primera división. Y me tocó en una época, digamos, dorada del club, con grandes jugadores como Macay, Codro, Jokanovic, Emerson, Antonio Mata, Alessi, Robaina, Pinilla, Juanel. Es que eran Felipe, no sé, era un equipo con el que hacía 2 años lo veía desde la grada. Y me acuerdo que llegué a ser hasta recoger pelotas del equipo en los partidos de primera división, con 12 o 13 años, y de repente estaba jugando al lado de ellos, ¿no? Jugadores a los que admiraba y seguía. Entonces fue muy gratificante ese año en el que tuve la oportunidad de jugar en primera división con ese equipo. Es algo inolvidable. Siguiente año cuando fui al Numancia, me fui cedido allí. Tuve la suerte también de conseguir el primer ascenso en la historia del Numancia a Primera División. Coincidí con Ángel Luis Camacho, que también es de Tenerife. No sé, había una plantilla española
Era una familia, para mí personalmente ha sido el mejor vestuario que he compartido en el mundo del fútbol, el mejor vestuario. Y ahí es cuando me di cuenta que un vestuario es capaz de conseguir lo que se proponga, ¿no? Cuando están todos unidos se hace muy fuerte. Y era un vestuario increíble, igual que el entrenador también colaboró mucho para eso, ¿no? Pero fue una vivencia que, joder, mira, Ángel Luis Rodríguez, por ejemplo, tenía 3 ascensos, ¿no? Creo que ese fue el tercero que consiguió. Ya él tenía la experiencia y yo decía, ¿cómo es posible que consigas 2 ascensos, 3 seguidos, ¿no? Eso no se puede dar en el mundo del fútbol tan fácil, ¿no? Y él lo consiguió y yo viviendo ese ascenso en Soria, pues algo alucinante con 20 años, o sea, no, es otra vivencia que se queda para toda mi vida. Es la primera vez que salí a vivir fuera de Tenerife, era mi primer club fuera de aquí. eh, Salí del calor de Tenerife al frío seco de Soria, no sé. Como culo inquieto que era, me gustó mucho la experiencia y aparte deportivamente tuve la suerte de poder conseguir un ascenso a Primera División. Mi enfermedad, cuando me llega mi enfermedad, que es una enfermedad que, bueno, que no avisa, que es la esclerosis múltiple, me pasa jugando en Portugal, en primera división. Aparte era el año que quizás yo más fuerte físicamente me sentía. No sé, son sensaciones extrañas que, que era muy raro porque no entendía lo que podía estar muy fuerte y a veces pues se me dormía una mano o no sé, cosas que no estás habituado, que no sabes, que no sabes, no le das mayor importancia porque son sensaciones físicas que puedes pensar que es de cualquier cosa, ¿no? Después de estando en Portugal, que es cuando empiezo con los síntomas, eh, me vengo para Tenerife. Fue cuando el Tenerife hubo un cambio de presidente, se marchó Javier Pérez, entró Víctor Ascanio. Se abrió como una puerta de que pudiese volver al club, eh, pero era imposible. No, me levanté una mañana con la mitad del cuerpo dormido, no sabía lo que tenía y ahí empezó todo. El momento de que la enfermedad me brotó, empezó, digamos, el que tardé un año en que me diagnosticaran porque eran pruebas tras pruebas, me daban muchos brotes físicos, cognitivos, me costaba mucho hablar, no me acordaba a veces de los nombres de mis hermanos. Eran momentos que fueron muy duros para mi familia. Yo más o menos lo pude llevar un poco mejor porque no quería verme así, no sabía lo que podía tener, porque hasta pasado un tiempo no me pudieron diagnosticar que lo que tenía era esclerosis múltiple. Y eso pues provocó un poco que tuviera que dejar lo que había hecho hasta ahora, que era poder jugar al fútbol. Lo dejé un poco dolorido, pero también orgulloso de que pude haber conseguido el sueño de llegar a jugar en primera división, de poder llegar a ser profesional. Y eso pues, digamos, me consolaba y me hizo más llevadero el que, bueno, de que ahora tenía que empezar una nueva vida, hacer otras cosas que no había hecho antes, pero que podía hacerlas, ¿no? Con mis limitaciones. Y dentro del palo que suponía tener esta enfermedad, que es una enfermedad degenerativa, que no tiene cura, lo llevo demasiado bien, lo llevo demasiado bien. Actualmente, bueno, de hace años me formé como coach, eh, con el código deontológico del coaching, después me especialicé en coaching deportivo. En los últimos años imparto formación en coaching deportivo. Eh, es lo que más me apasiona, lo que más me gusta, lo que más disfruto. Es como si después de toda la vida que he llevado, de futbolista, de mejor tener restaurantes, no sé, de cosas que he tenido que hacer después del fútbol, es lo más que me ha apasionado y creo que encontré mi propósito de vida y una verdadera vocación que es el coaching. Y es a lo que me dedico, aparte de, bueno, como culo inquieto que soy, he sido, también hago otras cosas, pero lo más que me apasiona dentro de todo lo que hago es cuando imparto formación de coaching o trabajo con deportistas como he hecho en los últimos años. Da igual la disciplina deportiva porque trabajo a la persona para que consiga los objetivos que se marca y eso es lo más que me hace sentir bien y lo que me ayuda a estar como estoy, creo yo. Es a lo que me agarro, lo que disfruto, lo que me encanta y más cuando veo los resultados de las personas que trabajan conmigo y que al final siempre consiguen sus objetivos, ¿no?
Hombre, el Tenerife actual, yo creo que siempre todos los años tenemos la esperanza y nos ilusionamos de que el club pueda volver a Primera División, que yo creo que es donde debería de estar, como estuvo años atrás. Pero siempre, no sé, pasa algo que no sabemos, lo que vemos desde fuera, qué situaciones ocurren para que ilusione y después se vaya todo el traste en cuestión de nada, de segundos, ¿no? Este año yo creo que va a costar. Espero que no se sufra en la parte de abajo, pero y ojalá me equivoque, pero creo que no tiene pinta de que sea el año de poder ascender. Creo que puede ser un año de transición, lo llamaría así, porque realmente hay equipos que a lo mejor económicamente son más fuertes, plantillas más fuertes, que al final no tiene nada que ver, porque como antes comenté en el Numancia, teníamos el presupuesto más bajo de segunda división y ascendimos, ¿no? Y habían equipos con mucho más dinero, con plantillas muy fuertes y demás, y pudimos conseguir el objetivo. Pero así a las alturas que estamos, la sensación que yo tengo es que es un año de poder aguantar y no meterse abajo, sino poder escapar cómodamente, en mitad de tabla estar cómodo. Y después de ahí, pues ojalá se den resultados mejores y se meta arriba el equipo, pero mm, yo creo que va a costar un poco, va a costar. Bueno, aquí les mando un saludo a la hinchada blanquiazul y a toda la afición del Tenerife. Creo que ya lo he dicho en otras entrevistas, sois los más importantes de la historia del club. El Tenerife sin la afición no existiría. Da igual quién gobierne el club, quién dirija el club, que sin la afición no hay club. Y entonces es importante siempre, siempre, siempre que estéis ahí en los buenos momentos, en los malos, siempre estar ahí. Y es lo que recuerdo de la afición y es algo que no se debería de perder. El siempre estar ahí, el ser constante, el empujar a la afición en los buenos y en los malos momentos. Más allá de quien dirija el club. Lo importante es el club tiene que estar por encima del resto. El club tiene que estar por encima de todo. El club tiene que ser un sentimiento blanquiazul. Por eso que es importante que la hinchada, aunque a veces den ganas de acabar con todo, que seguís ahí, seguir apoyando y animando al equipo, porque sin ustedes no habría Tenerife. Un saludo.